En todo el periodo intertestamentario, que son 300 años en el periodo del Imperio griego, y llega al Nuevo Testamento cuando aparecen los romanos. En el 60 a.C. aparece el Imperio Romano en Palestina. Y hay un señor Herodes al servicio de Roma que dice: yo voy a hacer un templo nuevo. Y ese templo se terminó después de la muerte de Cristo, que ustedes lo crean. Tardó tanto tiempo en terminarse y en negociarse que después de la muerte de Cristo se terminó. Y en el año 70, cuando llegó un general que era hijo de Vespasiano, que se llamaba Tito, tomó el templo, lo hizo añicos de nuevo, 100 pedazos, rompió todo ese templo, que era una belleza. Dice, contemplarlo de lejos era como una joya de la arquitectura, como una especie de construcción de barro, porque tenía mucho de blanco y plateado y también dorado. Un templo fastuoso, hizo Herodes. Herodes no era hebreo. Herodes era idumeo. Pero resulta que los idumeos, dirán que es idumeo, viene de Edom, idumeo. Resulta que los idumeos, al haber sido sofocados por David, se masificaron con los hebreos. Y por lo tanto, decir idumeo y hebreo era una cosa parecida. Pero Jesucristo dijo que los herodes eran las zorras, y unas buenas zorras que realmente no merecían el nombre. Por eso, estaba inmiscuido en ese culto, y él no sabía la pureza de la cosa que Dios lo utilizó para hacer un hermoso templo. Entonces, ustedes llegan a esta deducción. Por ahí los que hacen templos no son tan puros. Hay gente que hace muchas obras materiales y no son tan la obra de Dios, pero la hacen. Dios lo usa a esa persona para hacer esa obra de Dios. Ese templo quedó derruido en el año 70. Bueno, bien, y hasta el día de hoy, los judíos no tienen templo. Ya están las piedras cortadas para hacer un nuevo templo. En Estados Unidos lo han hecho. Y tienen todo medido para hacerlo en cualquier momento. Y les aclaro esto: cuando el templo de los judíos se vuelva a reedificar, o por lo menos se haga posesión del terreno, porque primero hay que tener el terreno para hacer el templo, y ese terreno hoy está en manos de los islámicos. El Señor está muy serio. Miren, Israel ya está en su tierra desde el año 48. Ya tienen la Jerusalén antigua, aunque los árabes no se la den. Falta el terreno del templo, y cuando esto lo tengan, el Señor está muy serio. Ahora bien, yo leí aquí que hay un templo, y vuelvo al versículo de donde partí. 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el 17: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ahora no lo es. Señor, hermanos, destruir este templo. Ahora vuelvo con todo este ejemplo antiguo testamentario. Miren, Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón. Los romanos destruyeron el templo de Herodes. Ese es el segundo templo. Porque les aclaro a ustedes que la historia se llama: cuando uno reconstruye un templo, es el mismo templo. El primer templo fue el de Salomón. Al ser derruido, lo reedificó Esdras, que ese es el segundo templo. Pero como perduró hasta la época de Herodes, Herodes no lo destruyó, sino lo demolió y lo embelleció y lo hizo esplendoroso. Por lo tanto, sigue siendo el segundo templo. Ahora bien, los romanos destruyeron ese templo. ¿Y quién destruyó el templo? ¿Usted puede creer eso? Increíble. Me da tristeza tener que decirlo. Nosotros mismos destruimos el propio templo que somos. ¿A usted me llama la atención? ¿Le fue bien a Nabucodonosor después de mucho tiempo? Hizo la historia. Y lo tiró abajo. Vino el primer siglo, rey de Persia. Lo tiró. Y se acabó.
¿Fue bien a los romanos? ¿O toda la vida Entonces, las cenizas del imperio es el clero romano y los edificios públicos de Roma. Pero el imperio no le va a ir bien, hermanos, a nadie que destruya el templo. Yo tengo que decir esto con mucha tristeza. Por eso, amo a los hermanos que tan humildemente hacen esto. Edifican. Yo amo a esos hermanos que tan humildemente, con o sin sabiduría, o con o sin entendimiento, pero hacen